Donde son evidentes esas irregularidades y hay, digamos, casos que atentan contra la moralidad administrativa y el patrimonio público, ha sido común que los órganos de control o incluso particulares formulen demandas de acción popular para lograr proteger los derechos e intereses colectivos. Entonces, por favor, que quede claro el mensaje. El hecho de que existan medios de control ordinario para discutir la actividad precontractual o contractual del Estado no significa que sea imposible o que no procedan medios de control constitucionales como la tutela, cumplimiento o popular. ¿Queda claro el concepto? Entonces yo estaba anotando cuando se nos cortó la grabación, eh, estaba, excúsenme que aquí tengo personas pendientes, estaba anotando que les voy a subir unos documentos relacionados con el ejercicio de acción popular en actividad contractual del Estado, para que ustedes lo tengan como lectura complementaria del módulo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿para qué sirve el medio de control de controversias contractuales? Este medio de control está diseñado para discutir todo lo relacionado con la actividad contractual. Ojo, contractual, no precontractual. Quiero que quede muy claro. Entonces, ¿quién puede interponer esa acción popular? Pues la puede interponer cualquiera de las partes de un contrato estatal, ¿sí? El Ministerio Público, pues a través de sus agentes, o un tercero que acredite un interés directo para pedir la nulidad absoluta del contrato. Entonces, ¿cuál podría ser un tercero que acredita un interés directo para pedir la nulidad absoluta del contrato? Pues puede ser el propio uno de los participantes en la licitación que no obtuvo la adjudicación de la licitación, que le fue rechazada la suya y que considera que su propuesta era la mejor. ¿Por qué tiene legitimación? Pues porque él tiene un interés directo. ¿Cuál es el interés directo en que se declare la nulidad del contrato? En que se declare que la administración actuó mal, que el acto de adjudicación fue ilegal y que además con ese acto se le causaron perjuicios. Pero ¿qué dice la norma? La norma le dice, mire, usted puede acudir, una de dos, usted puede acudir o a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que lo único que busca es declarar la nulidad del acto de adjudicación e indemnizarle a usted los perjuicios que le causaron. ¿Sí? Recuerden, antes del contrato, nulidad, nulidad, restablecimiento. Entonces, en este caso, nulidad y restablecimiento. Pero también le dice la norma que usted podría, como tiene interés directo en el contrato, por favor apagamos micrófonos, como tiene interés directo en el contrato, usted podría demandar en controversias contractuales y en el medio de control de controversias contractuales pedir la nulidad del acto de adjudicación como causal de nulidad absoluta del contrato. A ver, una de las causales de nulidad absoluta del contrato es que se declaren nulos los actos de carácter precontractual que inciden en el mismo. Entonces, si se decreta la nulidad del acto de adjudicación, esa es una causal de nulidad absoluta del contrato. Entonces, como el oferente que perdió, digamos, o al que no le adjudicaron la contratación, tiene interés directo, porque fue perjudicado con el acto, fue perjudicado con la firma de ese contrato, entonces él demanda en controversia contractual. Dentro de las pretensiones que va a formular en la demanda, pues va a decir, señor juez, lo primero que yo le solicito es que declare la nulidad del acto de adjudicación. Declare la nulidad porque según la ley me lo debían adjudicar a mí, yo era el primero, cumplía los requisitos, tenía mejor puntaje y por lo tanto la administración actuó mal al adjudicárselo a otra persona, adjudicárselo a quien es hoy contratista. Con base en esa solicitud de nulidad, en consecuencia, yo le pido además que declare la nulidad absoluta del contrato. ¿Por qué? Porque al decretar la nulidad del acto de adjudicación, es causal de nulidad del contrato. Entonces le pido la nulidad del contrato. Pero además, si ese demandante presenta la demanda dentro de los 30 días siguientes
perdón, 4 meses. Espérenme porque es que ese cambió. Listo, 4 meses, sí. El 164, numeral 2, literal C dice, cuando se pretenda la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el término será de 4 meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación. Entonces, ¿qué sucede? A ver, les doy un ejemplo. Estamos en una licitación, se dicta el acto de adjudicación. En el acto de adjudicación yo digo que le adjudico a A y que no le adjudico a B. O le adjudico a A en perjuicio de B, C y D que estaban participando. Digamos que el oferente B considera tener mejor derecho y considera que la adjudicación a A fue ilegal. Entonces él tiene dos vías. La una, simplemente discutir ese acto y pretender indemnización de perjuicios. Entonces él demandaría en nulidad y restablecimiento el acto de adjudicación dentro de los 4 meses siguientes y pide como indemnización que le reparen los perjuicios que le causaron. Ya, pues, ¿qué va a pedir? No sé, cada cual pedirá lo que considere, en lo que considere se le afectó. Esa es una opción. La otra opción, ¿qué es? Acto de adjudicación. Después del acto de adjudicación, ¿qué sigue? Pues la firma del contrato. Entonces, entre quien resultó adjudicatario y el Estado se suscribe el contrato. Se hacen todos los actos de perfeccionamiento, se firma el acta de inicio y se empieza a ejecutar el contrato. ¿Qué sucede? Que a partir del momento de la firma del contrato, toda discusión que se dé de ese momento hacia allá, incluso la discusión relacionada con la nulidad absoluta del contrato, se discute a través del medio de control de controversias contractuales. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Listo. Entonces, a partir de ese momento, nulidad de controversias contractuales. ¿Qué sucede? Que la norma dice que esa demanda la puede formular un tercero con interés directo. Entonces, yo, oferente B u oferente C, que no me adjudicaron, tengo interés directo en ese contrato y en la nulidad de ese contrato. ¿Por qué? Porque se supone que me lo debían adjudicar a mí y no me lo adjudicaron, de forma ilegal no me lo adjudicaron. Entonces, en ese caso, el oferente B demanda en controversias contractuales y le dice al juez, mire, señor juez, formulo controversia contractual. Y la controversia contractual la formulo como un tercero con interés. ¿Por qué tengo interés? Porque yo era oferente, no me lo adjudicaron ilegalmente y se lo adjudicaron a quien es hoy contratista. Por lo tanto, es un interés mío de que se declare la nulidad del contrato basada en la nulidad del acto de adjudicación, porque la nulidad del acto de adjudicación es una causal de nulidad del contrato. Entonces, yo ahí ya no pido solamente nulidad del acto de adjudicación y mi indemnización, sino que pido nulidad de la adjudicación, del acto de adjudicación, nulidad del contrato y además que me indemnicen los perjuicios. Pero hay una condición para pedir indemnización de perjuicios allí. ¿Cuál es la condición? La condición es que ese tercero interesado en que se le indemnicen los perjuicios tiene que demandar dentro de los 4 meses siguientes. Es decir, el mismo término que tenía se utilizaba la otra vía. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí. Listo. ¿Y por qué les digo que es una condición? Porque es que el medio de control de controversias contractuales tiene una caducidad de 2 años. Entonces alguien me podría decir, entonces el tercero interesado podría demandar al año y medio la nulidad del acto de adjudicación y luego, y como consecuencia, la nulidad del contrato, porque el medio de control de controversias contractuales tiene un término de caducidad de 2 años. La ley, ¿qué le dice? Le dice, sí, el medio de control tiene un término de caducidad de 2 años. Pero el problema es que si usted va a pretender dentro del medio de control de controversias contractuales, como tercero no adjudicatario, que se le indemnicen los perjuicios causados por la no adjudicación, tiene que demandar dentro de los 4 meses siguientes a la adjudicación. ¿Por qué razón? Porque si no, entonces sería muy fácil, digamos, defraudar el término de caducidad. Recuerden que inicialmente ese oferente tiene una acción o un medio de control específico, que es nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación. Y la ley le dice que ese acto, esa demanda la tiene que formular dentro de los 4 meses. Entonces podría ser muy fácil que a alguien se le pasen esos 4 meses y simplemente diga, bueno, listo, no demando en nulidad y restablecimiento,
voy y demando en controversia contractual. ¿Qué le dice la ley? No, señor. Si usted va a demandar en controversia contractual y lo que pretende en últimas es la reparación del daño causado por no adjudicación, pues tiene que hacerlo dentro de los 4 meses siguientes. Si no lo hace en los 4 meses siguientes, pues el juez lo único que podrá hacer es, si se demuestra la nulidad de la adjudicación, pues decreta la nulidad de ese acto de adjudicación, decreta la nulidad absoluta del contrato, pero le niega indemnización de perjuicios porque se formuló por fuera del término de los 4 meses. ¿Queda más claro? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, voy a ponerles la diapositiva, creo que ustedes no están viendo la diapositiva en este momento. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, señor. Listo. Sí, doctor. Déjenme aquí que estaba revisando si de pronto en el chat había alguien, pero no hay nadie por allá. Listo. Entonces, controversias contractuales. ¿Quién la puede formular? Ya les había dicho, cualquiera de las partes del contrato. El Ministerio Público o un tercero con interés, y les acabo de explicar cuándo se puede dar el caso de un tercero con interés en declarar la nulidad absoluta del contrato. Listo. ¿Cuál es la finalidad de este medio de control? Entonces yo lo he llamado el medio de control de todito. ¿Por qué es el medio de control de todito? Porque yo puedo discutir cualquier cosa relacionada con la actividad contractual del Estado. Yo puedo pedir que se declare la existencia del contrato. Digamos, se firmó un contrato de prestación, un contrato de compraventa y quien lo suscribió o el Ministerio Público considera que eso no es un contrato de compraventa, sino que es un contrato de donación o que es un contrato de mutuo. Entonces, él puede pedir que se declare, en lugar de que era un contrato de compraventa, que es un contrato de donación. ¿Sí? Porque obviamente eso tiene unos efectos legales o jurídicos. También se puede pedir que la nulidad del contrato, ya se los dije. ¿Qué más se puede pedir? Que se revise el contrato. Puede que el contratista o las partes no estén de acuerdo con una de las cláusulas del contrato o consideran que una de las cláusulas es ilegal. ¿Sí? Entonces piden que, bueno, esa es en la de nulidad del contrato, piden que se declare la nulidad de una de las cláusulas del contrato. Que se revise el contrato. Digamos que dentro de las cláusulas del contrato hay una cláusula de abuso de la posición dominante del Estado, prohibida expresamente por la ley, y entonces el demandante va a solicitar, mire, señor juez, solicito que revise este contrato y revise este clausulado, porque ese clausulado está haciendo uso de una posición dominante del Estado que está incluso prohibida por la ley. Por lo tanto, ordeno que se haga solicito que se haga una revisión del contrato y que se adecúen las cláusulas de ese contrato a la ley. También, ¿qué puedo pedir? El incumplimiento del contrato. Recuerden que en una relación contractual cualquiera de las partes puede no cumplir en todo o en parte el contrato. Entonces, en ese caso, excúsenme que estoy aquí admitiendo a unos compañeros. En ese caso, cualquiera de las partes puede acudir al juez. Entonces, cuando yo hablo cualquiera de las partes, o tanto la entidad o tanto el contratista pueden acudir al juez y decirle, señor juez, se está incumpliendo el contrato y por lo tanto solicito que se declare que mi contraparte incumplió el contrato en este sentido y solicito que se le ordene cumplirlo, pagarme, que haga bien la obra, que cumpla con la calidad, etcétera, etcétera, de la obra que se está ejecutando o del bien que se está suministrando en el curso del contrato. O incluso, habiendo terminado el contrato, pues se puede solicitar que se declare que el contratista cumplió defectuosamente o cumplió parcialmente el contrato y por lo tanto que debe indemnizar a la administración. O por el contrario, el contratista que cumplió todo el contrato y presentó las actas de cumplimiento, todas las actas de supervisión, tiene los vistos buenos de interventoría, pero la administración no le pagó. Entonces va y demanda el incumplimiento del contrato por falta de pago. Y la nulidad de los actos administrativos precontractuales. Entonces, en la nulidad de los actos administrativos está el que yo les decía. El tercero con interés puede acudir y se decrete la nulidad del acto de adjudicación, que es un acto precontractual. Entonces, va y pide la nulidad del acto precontractual y a su vez, como consecuencia de ello, que se declare la nulidad
del contrato estatal. ¿Estamos? Sí, doctor, tenía un planteamiento, por favor. Señor, déjame, yo te doy Sí. aquí las causales Oh, ya. y ya te doy el uso de la palabra, las demás causales, ¿listo? Causales Bueno, no, doctor. las demás finalidades del medio de control. La otra, que se condene a la contraparte a indemnizar los perjuicios. Digamos que en la actividad precontractual, en la actividad contractual, una de las partes le puede causar un perjuicio a la otra. Entonces, en ese caso, yo también, esa parte perjudicada puede solicitarle al juez que se ordene indemnizar los perjuicios. También, ¿qué se puede pedir? La liquidación judicial del contrato. Resulta que hay ciertos contratos que es necesario liquidarlos. Por ejemplo, un contrato de obra, un contrato de suministro, tienen que ser liquidados. ¿Qué es la liquidación de un contrato? Pues digamos que es el ajuste de cuentas donde las partes revisan a qué se comprometieron cada una, qué cumplió cada una, qué falta por cumplir, o si se cumplió todo, qué falta por pagar o qué falta por devolver, si es que hay algún excedente porque no se cumplió, digamos, todo el valor del contrato, si era un contrato por precios unitarios. Entonces, pero resulta que esa liquidación tiene varias opciones. O se hace de común acuerdo por las partes, ¿sí? O se hace en forma unilateral por parte de la administración. Ustedes me excusan un segundo, por favor. Listo, excúsenme. Entonces, iba en que el contrato, ¿me escuchan allí? Sí, profe. Doctor, sí, está bien. Listo, entonces iba en que el contrato se puede liquidar de común acuerdo o unilateralmente por parte de la administración, si dentro de los 2 meses siguientes a la terminación del contrato o a la fecha pactada para la liquidación bilateral no se ha liquidado el contrato. Entonces, puede ser que no se haga ni lo uno ni lo otro, que no lleguen a ningún acuerdo y que la administración omita liquidarlo. Entonces, el contratista quiere que se liquide, ¿para qué? Pues para poder determinar el ajuste de cuentas y solicitar que le paguen lo que le tienen que pagar. Entonces, en ese caso, yo podría acudir al proceso de controversia contractual para decirle al juez, señor juez, por favor, liquide usted judicialmente el contrato. Mire, aquí tengo mis cuentas, esto fue lo que se contrató, esto fue lo que se hizo, considero que me deben esto, solicito como pretensión que se liquide el contrato y se declare que la administración me tiene que pagar tanto dinero. Esa es una posibilidad dentro del contrato. Pero además hay una clausulita general que dice que se pueden pedir otras declaraciones y condenas. ¿Qué puede suceder? Que dentro de la ejecución del contrato, la entidad le impone una multa al contratista, ¿sí? Por incumplimiento. ¿Qué puede suceder? Que dentro de la ejecución del contrato, la administración haga uso de lo que llamamos las cláusulas excepcionales o exorbitantes. Entonces, la administración podría llegar a decir que interpreta el contrato unilateralmente, que adiciona el contrato unilateralmente, porque es una de las cláusulas exorbitantes, que declara la terminación del contrato por incumplimiento. Pues esa no es, digamos, exorbitante. Bueno, por incumplimiento sí. Hay otra forma de terminación del contrato por mandato legal o que declara la caducidad del contrato. Entonces, si la administración hace uso de todas esas cláusulas, normalmente la administración, ¿qué hace? Expide un acto administrativo, ¿sí? Entonces, dicta un acto administrativo que declara la caducidad o que interpreta el contrato o que modifica el contrato, etcétera, etcétera. Todas esas son decisiones de la administración. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, si la administración hace uso de esa facultad
¿Cuál es el medio de control procedente conforme todo lo que hemos venido diciendo? ¿Quién me ayuda? Repite la pregunta, profe. La administración se pronuncia dentro de la actividad contractual a través de unos actos administrativos. En este caso estoy poniendo el ejemplo, un acto de terminación unilateral, un acto de liquidación, de interpretación unilateral, un acto de modificación unilateral del contrato, un acto que declara la caducidad del contrato. Todos son actos administrativos. Y el contratista considera que esos actos fueron mal tomados, que se violó el derecho de defensa, o que son contrarios a la ley, o que hay falsa motivación, o que se tomaron por un funcionario incompetente. Es decir, todas las causales que usted puede invocar de nulidad de un acto administrativo. ¿Cuál sería el medio de control procedente para discutir la legalidad de esos actos administrativos? La nulidad y el restablecimiento. Gracias, Jimena. Luz Mari. Controversias contractuales. Listo, entonces mire aquí cómo ya tenemos dos posiciones, nulidad y restablecimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que pedir la nulidad del acto y que me restablezcan mi derecho. ¿Sí? ¿Cierto, Jimena? Sí, señor. Y Luz Mari me dice controversias contractuales. ¿Por qué controversias contractuales, Luz Mari? Porque en controversias contractuales, profe, establece que se puede hacer la liquidación, puede hacer reclamación, revisión de los contratos, finalizarlos o la liquidación. Bueno, a ver, yo le ayudo más fácil y con base en la norma legal. ¿Sí? La norma legal nos dice aquí, dice acá, cualquiera de las partes de un contrato, el medio de control de controversias contractuales dice, cualquiera de las partes del contrato podrá pedir lo que ya les he dicho, que se declare su existencia, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, y dice acá, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales. Entonces, el medio de control adecuado para demandar la nulidad de actos expedidos durante la etapa contractual no es la nulidad y restablecimiento del derecho, es controversias contractuales. Entonces usted en las pretensiones, ¿qué va a decir? Solicito, señor juez, que declare la nulidad del acto de liquidación bilateral, puede ser, sí, unilateral, digamos que la administración liquidó el acto bilateral, que declare la nulidad del acto que le impuso la multa, que declare la nulidad del acto que decretó la caducidad del contrato, y a título de restablecimiento que se le indemnicen los perjuicios o que se le restablezca el derecho al contratista. Miren cómo en este caso, yo estoy discutiendo la legalidad de un acto administrativo, pero como estoy dentro de la actividad contractual, el medio de control no es la nulidad y restablecimiento, sino controversias contractuales. Y de hecho, ¿en qué incide eso? Incide en el término de caducidad, porque como les dije, controversias contractuales tienen término de caducidad de 2 años. ¿Estamos? Sí, doctor, es claro. Gracias. Listo. Tienen levantada la mano Luz Mari y Oscar. No sé si Luz Mari se le quedó levantada o desea intervenir. Oscar, ya también bajó la mano. Buenos días, doctor. Primero que todo, ahí le disculpa, es que por mi trabajo me ha sido un poquito complicado, el trabajo de Putumayo, unirme a las clases. Doc, yo tenía una pregunta con respecto a controversias contractuales, si usted me permite. Señor. Bueno, digamos, una entidad X suscribe un convenio con la gobernación, ¿no? Sí. Bueno, la gobernación, con base en ese convenio, saca un contrato, hace todo el proceso licitatorio, no hay ningún problema hasta ahí. Resulta que cuando entrega el contratista, ¿no? Cuando entrega el contratista los productos, es una consultoría, resulta que llega la gobernación y le dice, espere, es que estos productos que usted me va a entregar tienen que ser revisados por la entidad que yo suscribí el convenio del marco. Sí. Entonces, el contratista le dice, pero es que a mí en el contrato me obligaron a hacer estos trabajos, tengo estas obligaciones.
Nunca me dijeron a ustedes que yo tenía que, para que me paguen, ir a otra entidad para que apruebe mis trabajos, ¿sí? O lo que estoy entregando, mis entregables. Entonces, ahí se planteó la controversia contractual. Yo, como yo estoy en la corporación, decía, pero ¿cómo nosotros les exigimos a un contratista que contrató la gobernación que nos cumpla a nosotros cuando en el contrato no se encontraba que nosotros teníamos que dar el aval o algún tipo de recibido o de aprobación a los contratos a los productos, perdón, los entregables del contratista? A nosotros, o sea, si bien es cierto, estaba el convenio con la gobernación, pero nos dejaron totalmente por fuera, ¿sí? Entonces, llegó la corporación, la entidad, sacó un concepto, dijo, el contratista no cumplió, y con base en ese concepto que sacó la corporación, la gobernación dijo, no pago, y ahora estamos en una controversia contractual, doctor. Era Sí. correcto lo que nosotros hicimos, pero como le digo, en la gobernación nunca se mencionó, o por ahí en algún estudio previo, en el estudio previo se dijo con fundamento Espérame, dame un minutico, Oscar, por favor, aquí, que Ujú. tengo aquí un pequeño inconveniente. Espérame. Excúsenme, por favor. Doctor Oscar, pues, a ver, lo que pasa es que es muy difícil, siempre les he dicho, es muy difícil como conceptuar sobre un caso particular sin leer la totalidad de la contratación, los documentos y todo, ¿sí? No sé si de pronto en los estudios previos, porque cuando yo voy a interpretar un contrato, cuando yo voy a interpretar una controversia contractual, pues no solo me atengo necesariamente a lo que diga el contrato, también tengo que ir a ver los estudios previos, tengo que ir a ver qué se dijo en el pliego de condiciones, qué se dijo en el tema no sé, observaciones, respuesta a las observaciones, si hubo observaciones al pliego de condiciones, etcétera, etcétera. Digamos que eso es global. No sé si de pronto en algún momento dentro de la actividad contractual hubo un acuerdo o se le informó al contratista que esos productos, a medida que se presentaran, se iban a someter a un aval técnico de otra entidad o otra institución. No sé, digamos, en principio uno diría, si eso nunca se dijo, pues eso no sería exigible al contratista, ¿sí? Que es como si yo contrato la compra de un carro, me suministran el carro y luego yo le digo, no, venga, yo no le pago el carro hasta que yo no le haga un peritaje al carro. Pues digamos que eso no quedó establecido en el contrato y tendría que pagarse el carro. Otra cosa es que el carro me salga malo y entonces yo demande al proveedor por la calidad del bien o servicio. Eso es otra cosa. Otra cosa es que la entidad al momento de recibir el producto, pues ponga observaciones frente a ese producto del contrato y diga, mire, es que de acuerdo con un análisis interno que se hizo en la entidad, ahí sí pueden utilizar el apoyo de otra entidad o de otro experto, se determinó que el producto no está bien elaborado, que tiene estas falencias y se le informan por escrito. Pero de ahí de decir que yo no le pago hasta que no me hagan este estudio, pues si eso no quedó pactado, no, yo pensaría que ahí estaría incumpliendo la entidad, porque normalmente, ¿qué se dice? La forma de pago, se dice, mire, la forma de pago será así. El contratista deberá presentar actas parciales de ejecución, productos parciales de ejecución y se le hará el pago dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro, con el visto bueno del supervisor, con la acreditación del pago de seguridad social, bueno, todo lo que incluye un procedimiento de pago en el contrato. Si el contratista cumple con todos esos hitos
y pasa el tiempo establecido en el contrato, pues el contratista tiene un justo título para reclamar. ¿Sí? Pero ya digamos sobre un caso en concreto específico es muy difícil y uno Eh, no lee todo, doctor, todo en la sí, carpeta contractual. sí, como para contextualizarlo un poquito. El concepto, o sea, siempre el contratista, a pesar de que en el contrato nunca se le dijo, vea, usted necesita el aval de otra entidad, él llamaba a la corporación, a la gobernación y les presentaba informes. A la corporación la llamaba como un participante más. Nunca dijeron, mire, esto se está ejecutando mal. Esto es más, siempre decían todo marcha bien, quedaba en actas también, todo va bien, sino que cuando ya se entregó, es que el contexto es un poquitico más grueso. Este contexto tiene que ver con la avalancha que hubo en Mocoa, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué pasó? Cuando es que en el contrato que yo le digo, se dijo, tales y tales sectores van a tener, a ser afectados por una avenida fluvial. En el transcurso él entregó los productos, pero nunca le pagaron. Y pasados 6 meses llegó la avalancha y precisamente por donde él decía que se iba a pasar la inundación, pasó sí, y afectó ese poco de bar. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora hay una denuncia penal contra la gobernadora y contra la corporación, ¿sí? Creo que es un homicidio culposo, creo que es que les están imputando. Si ellos aceptan ese trabajo, pues obviamente aceptarían también su responsabilidad penal, porque les implicaría un poco sí, pero entonces ellos sacan un concepto y le decían, no, pues que no pueden sacar ese concepto porque él nunca lo conoció. Es más, a mí me tocó ir a la conciliación, doctor, y en la conciliación cuando yo voy llegando allá con, con el acta de no conciliar, ¿cierto? Con la del comité, llega allá y me dice, y yo me voy con el concepto de la corporación, y allá me llega y me dice el contratista, pero doctor, si es que ese concepto apenas lo estoy conociendo hoy, porque usted lo trae aquí, a la audiencia de conciliación, yo nunca lo he conocido, nunca me lo han entregado, sí. ¿sí? Oficialmente. Entonces yo, claro, yo me devolví, yo dije, bueno, a mí me dijeron que no concilie, yo me devolví a la corporación y le dije, mire, pero es que el contratista nunca le han notificado allá tampoco de este concepto, o sea, ¿cómo nosotros, en una controversia contractual que planteó la gobernación, sino que a nosotros nos llaman, no allí, porque igual tenemos que pagar? Digo, ¿cómo así que nosotros no le habíamos informado al contratista? O sea, es ilógico. Sí, claro. ¿Sí? Claro, digamos, ahí hay una falla. Digamos que eso no obsta para que la entidad contratante en el proceso de controversias contractuales logre demostrar que el producto es deficiente. Ahora, que lo demuestre o no lo demuestre, no sé. Digamos, eso ya es del resorte del caso en concreto. ¿Sí? Puede alegarlo con base en ese concepto, diciendo que el producto es deficiente y que por esa razón, pues no paga porque hay deficiencias en la entrega del producto. Lo que pasa es que sí está, digamos, es indebido que si yo recibo un producto, lo recibo deficiente, guardo silencio, no le pago al contratista y además sigo guardando silencio y no le digo por qué es deficiente como para que él lo corrija. Digamos que eso es lo que, digamos, estaría mal hecho por parte de la administración y podría generarle una responsabilidad, ¿sí? Porque se presume que la actividad contractual se ejerce bajo el principio de buena fe de los contratantes. Claro, y nunca le dijeron está mal. Sí, Se claro. presentaba él y nunca le dijeron está mal. Fue como, o sea, si no hubiese ocurrido la avalancha, doctor, eso ya se hubiese pagado. Sí, ¿Sí? claro. No hubiera habido ningún problema, sino que tiene otras implicaciones, como le digo, un asunto penal. Sí, claro, ese Ese es es el el, problema, que hay intereses personales e individuales de por medio que hacen que se originen este tipo de controversias, este tipo de situaciones. Listo, muchas gracias, doctor Oscar. Vamos a avanzar un poco para que no nos quedemos tan atrás. Listo. Aquí está, procede este medio de control contra los actos proferidos antes de la celebración de la actividad del contrato. Entonces, no procede, no procede. Lo único que procedería es la nulidad del acto precontractual de adjudicación, pero como causal de nulidad del contrato estatal, lo que yo les decía ahora rato. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el medio de control procedente contra los actos previos, yo solamente lo que quiero es la nulidad del acto previo y un restablecimiento del derecho, es en la nulidad y restablecimiento del derecho. O si yo lo que quiero es la nulidad del acto previo de convocatoria pública, pues tengo que demandar en nulidad simple ese acto de convocatoria pública. ¿Listo? ¿Queda claro? Pregunta, si se está tramitando un medio de control de controversias contractuales entre el contratista A y la entidad B por, digamos, incumplimiento del contrato,
y el juez observa que hay una causal de nulidad absoluta del contrato, porque digamos observa que había una inhabilidad del contratista o porque había un objeto ilícito en el contrato, ¿el juez puede declarar la nulidad del contrato oficiosamente? Entonces la respuesta es sí. La ley le autoriza al juez administrativo a declarar la nulidad absoluta de los contratos cuando encuentre dentro de un litigio específico que está plenamente demostrada esa causal. ¿La condición es cuál? Las condiciones son cuáles. Primero, que esté demostrada la causal, ¿sí? Y segundo, que estén participando dentro del proceso de controversias contractuales las partes contratantes, obviamente, o sus causavientes o sucesores. Es la única forma en que podría declarar la nulidad absoluta del contrato. Si no están interviniendo ambas partes del contrato o sus causavientes, pues no hay lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato. Listo. Y la caducidad, entonces en la caducidad, ¿yo qué les cuento? La caducidad por término general son 2 años para formular el medio de control de controversias contractuales. ¿Qué nos dice la norma? Son 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos o de los motivos que sirvan de fundamento a la pretensión de nulidad de controversia contractual. Pero también nos dice que si se va a pedir la nulidad absoluta del contrato, serán 2 años a partir de su suscripción. Entonces, digamos, si yo suscribo un contrato de esos que se hacen por 5 años, digamos, una concesión, que son a largo tiempo, la ley me trae una excepción a esos 2 años. ¿Cuál es la excepción? Es mientras esté vigente y en ejecución el contrato, se puede pedir la nulidad absoluta del mismo. Es decir, ahí no hay caducidad del contrato contada a partir de la suscripción. Regla general, caducidad de la nulidad absoluta del contrato, 2 años a partir de la suscripción. Sin embargo, si el contrato va más allá de 2 años, se podrá pedir la nulidad absoluta de este mientras esté vigente la ejecución del contrato. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Ok, listo. Ahora, el literal J, si no estoy mal, voy a corroborarlo para no ir a darles una información equivocada. El literal J del numeral 2 del artículo 164 de la ley 1437 trae unas reglas sobre la caducidad del contrato. Y aquí entonces voy a anotar de una vez reglas de caducidad para ponerles como un material complementario. Entonces, ese artículo que tengo aquí no me quiere avanzar. Ya me avanzó. 164, literal J, sí, literal J. 164, numeral 2, literal J. Ahí tiene todas las reglas de caducidad en materia de controversias contractuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? La regla general es que son 2 años a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho que genera mi pretensión de controversia contractual. Si se pretende la nulidad absoluta o relativa del contrato, se